Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de la berlina del segmento D de BMW, el Serie 3. Vamos a hablar de su historia y vamos a ver un par de unidades. Así que yo soy Nacho 3 Guerres, esto es el taller de Nacho y comenzamos. Pues bien, esta historia del Serie 3 comienza con el E21, una carrocería o un modelo que se presentará en el Estadio Olímpico de Múnich en 1975, como claro sucesor del BMW 02, modelo del que le sirvió como base para implantar una base sobre la que ir mejorando en diversos aspectos, y aquí el BMW Serie 3 E21 quería mejorar sobre todo en aspecto de la habitabilidad interior, algo que no consiguió del todo. Pero bueno, vamos a ver poco a poco y vamos a empezar hablando del diseño. Y es que el diseño corrió a cargo de Paul Bragg y contamos con un diseño frontal muy claro de BMW con los dos riñones en el centro, sorprendentemente pequeños para lo que acostumbramos en la actualidad, dos faros a los laterales del frontal, dos faros que se podían duplicar para tener dos en cada lado en los modelos de mayor cilindrada, en los modelos de 6 cilindros. Pero es que además, si miramos el coche en general, destaca la cantidad de elementos cromados, de detalles cromados que tenemos en los laterales y demás. Detalles que le confieren deportividad a la vez que elegancia. Al fin y al cabo era un coche que estaba destinado a ser deportivo, pero a la vez muy elegante. En la trasera vemos un pilar C con el clásico codo Hofmeister y además vemos una zaga muy distinta a los clásicos BMW, una zaga con unos pilotos horizontales unidos por un elemento en negro y que cuentan las malas lenguas que debido a que el diseñador venía desde hace poco de PSA, podía ser un cierto diseño a la francesa, pero bueno, no hay nada que lo demuestre, así que dejémoslo ahí. Vamos al interior, destaca sobre todo por la ergonomía de la que disfrutaba el conductor, sobre todo por la consola central orientada hacia él con unos mandos lógicamente físicos, muy cómodos, muy ergonómicos, que muchos coches envidiarían actualmente. Si hablamos de técnica, pues bien, tenemos 4,3 metros de largo, 1,6 de ancho y 1,3 de alto, una clara berlina del segmento D. En cuanto al chasis, teníamos una innovación con una suspensión delantera de tipo McPherson y una suspensión trasera de brazos tirados con barra estabilizadora, un esquema que le confería una clara tendencia al sobreviraje, sobre todo en superficies de firme más bien deslizante. En cuanto a la transmisión, contábamos con tracción trasera, motor delantero longitudinal y tracción trasera con tres tipos de cajas de cambios posibles: una manual de 4 velocidades, una manual de 5 y una ZF de 3 velocidades, que como comprenderéis no beneficia mucho ni a la aceleración ni a la velocidad punta. Y los motores eran 4, no, eran 3 principalmente, orientados curiosamente en posición delantera longitudinal, inclinados 20 grados hacia la derecha. Bien, contamos como os digo con tres motores: un M10 de 4 cilindros, un motor duro como una piedra, un M20 de 6 cilindros más prestacional y el derivado de este, el M21, con característica del ciclo diésel. Y para acabar, ya que de este coche no hubo versión M, para acabar os contaré que de esta versión del E21 se comercializaron más de 1 millón de unidades, una cifra que, si bien es pequeña para los otros modelos, es consistentemente notoria. Pues bien, para continuar con el Serie 3 seguiremos hablando de la carrocería E30 y vamos a comenzar hablando del diseño, como vamos a hacer con todas las generaciones. Bien, este mejoró notablemente sobre todo en el factor aerodinámico, ya que si el modelo anterior era un muro, un freno contra el aire, este modelo era bastante más aerodinámico con un CX del 0,40. La parrilla delantera era menos radical y menos angulosa, con los clásicos riñones en el centro también bastante pequeños para lo que acostumbramos en la actualidad, y esta vez dos ópticas dobles en cada lado de la parrilla, es decir, cuatro
faros en total. Bien, contaba con una mayor anchura de vías, algo que le confería mayor deportividad, por lo menos de forma estética, mayor sensación de un coche más gordo, más deportivo. La trasera, como en el interior, era muy distinta al resto de compañeros de gama, pero esto le daba mucha más personalidad, lo que le confería al coche en sí una estética más deportiva, más elegante, pero a la vez con mucha personalidad, que es algo que se busca mucho en la industria del automóvil. El interior estaba marcado por un salpicadero negro, con una consola central mucho más ancha que la versión anterior y, como la generación anterior, orientada hacia el conductor. Además, como aditamentos tecnológicos teníamos en las versiones más potentes un ordenador de viaje y climatización interior. Si seguimos con la técnica, pues bien, tenemos un chasis con una plataforma totalmente nueva, con más batalla, curiosamente menos longitud total, pero a la vez aunque teníamos más batalla, no teníamos más habitabilidad interior, debido a la condición de tracción trasera que le daba un voluminoso túnel de transmisión que no era ni mucho menos favorable a la habitabilidad interior. En cuanto a suspensiones, pues delante teníamos una suspensión McPherson y detrás brazos tirados, como en la generación anterior, con un comportamiento muy peliagudo con tendencia al sobreviraje. Los frenos, pues bien, montaba discos en las cuatro ruedas, de mayor tamaño que en la generación anterior, y tenía una dirección de cremallera sin asistencia, o por lo menos de serie, ya que la asistencia era opcional. Esto es algo que le dejaba muy por detrás con respecto a otros modelos de otras marcas que competían con el Serie 3, ya que otros modelos BMW, Audi ya la tenían de serie. Bien, si nos vamos a las motorizaciones, procuraré alargarme lo menos posible. Así, tenemos un motor, el M21, del que ya os hablé antes, un motor de 6 cilindros diésel que quería mostrar cierto dinamismo a pesar de ser un motor diésel. Así tenía 115 caballos en la versión turbo y 211 Nm de par, con una relación de compresión de 22:1. El siguiente motor será el M10, un motor de 4 cilindros en línea, del que también os hablé con el E21 y más duro que una roca. El siguiente, el M40, es un motor que podía ser de 1,6 o de 1,8 litros y era el sucesor, el derivado del M10. Bien, el siguiente y como derivado del M40 será el M42, un motor desarrollado en absoluto secreto, curiosamente. Y era el primer motor de 4 cilindros con 16 válvulas, 4 válvulas por cilindro, y que era muy eficiente, ofreciendo 136 caballos en un motor de 1,8 litros. Tenía doble árbol de levas en cabeza y todo el tren alternativo, es decir, pistón, biela, cigüeñal, aligerado de tal forma que se permite al motor subir de vueltas con mucha alegría. Y para acabar, os hablaré del motor que lleva el M3, las versiones más prestacionales. Así, este motor es el S14, que, como os digo, montaba en las versiones más deportivas y era un bloque compacto de 4 cilindros en línea con un alto rendimiento, tomando de base el motor M10. Tenía una culata de 4 válvulas por cilindro para mejorar la admisión de aire y mariposas individuales para cada cilindro, es decir, tenía 4 mariposas, donde lo normal es tener una para los 4 cilindros. Y curiosamente, y era un grave defecto, no tenía ataques hidráulicos y debido a esto tenían que llevarse a repasar las válvulas cada cierto tiempo. La versión Evo 2 de este motor tenía 220 caballos, era un motor súper cuadrado, es decir, con más diámetro que carrera en cada cilindro, y tenía una relación de compresión de 11:1 con un sistema de inyección Bosch ML Motronic. Pero ahora, si os parece, vámonos al taller para hablar un poco más de la técnica y del nacimiento de la versión deportiva LM3. Pues bien, para acabar con el E30 y antes de pasar a hablar del E36, vamos a hablar del M3 E30, un coche que sin duda marcó el nacimiento de una saga de coches que serían el icono de cualquier amante del mundo del motor. Así que bien, el nacimiento del M3
surgió en la época de la era del automóvil, en los años 80, cuando todo el mundo estaba obsesionado con Le Mans, con los grupos B, lejos de la elitista Fórmula 1. Así, todas las marcas estaban lanzando a las competiciones, estaban lanzando a los campeonatos de turismo, a los rallies, al grupo C, a Le Mans y demás, y BMW no iba a ser menos, así que como primer objetivo se marcó competir en el campeonato de turismos alemán, en el DTM. Bien, así se buscó un coche con el que empezar a competir. Pensaron en la serie 5 y demás, pero dijeron, tenemos el E30, es una base perfecta, así que tenemos que construir un coche de carreras a partir del E30. Pues bien, una vez teníamos el coche escogido, era hora de crear el coche de competición, pero a la vez se decidió crear una variante de calle. Así surgió el M3. Y bien, teníamos que pensar además qué motor usar. Así que decidieron usar un motor el más fiable que había, pero a la vez deportivo, el S14 del que os hablé antes, en cuya versión Evo 2 tenía 220 caballos, pero no dejaba de ser un 4 cilindros en línea. Bien, en cuanto al diseño, pues era una máquina espectacular, alerones, vías ensanchadas, diferentes aislamientos aerodinámicos que simplemente nada más verlo daban la impresión de que estamos ante una máquina muy potente. Además, después de ver el M3 normal, veríamos numerosas evoluciones, Evo 2, Sport Evolution y demás. Pero ahora me gustaría profundizar un poco más, si os parece, en la técnica de una de estas versiones, la Evo 2, por ejemplo. Tenía, como no podía ser de otra forma en cualquier otro BMW, un motor delantero longitudinal de 4 cilindros en línea y 2,5 litros con 16 válvulas. El motor S14 del que os hablé antes daba 220 caballos a 7000 vueltas y tenía un par máximo de 241 Nm de par a 4750. Como supondréis, era un motor al que le gustaba funcionar muy arriba en el cuentavueltas. Tenía un diferencial de deslizamiento limitado LSD y una tracción trasera con una transmisión manual de 5 velocidades. En cuanto a frenada, por supuesto, discos delante y discos detrás, y las suspensiones eran las derivadas del E30 de serie, unas suspensiones delanteras McPherson y trasera de brazos tirados, suspensión independiente por brazos tirados. En cuanto a las prestaciones, la velocidad punta es 245 km por hora y el 0 a 100 en algo más de 6 segundos, casi 7. Recuperaciones, el 80-120 lo marcaba en 4,2 segundos. Y ahora toca irnos a ver el E36, pero antes de irnos a ver este coche os diré que las ventas en total en todos los modelos del E30 superaban los 2,25 millones de unidades. Pues bien, ahora ya pasamos al BMW E36, un coche que se presentó en 1990 en el circuit de Miramar. Presentación en la que llamó la atención por la ruptura estética con las generaciones anteriores. Tenía un diseño marcadamente inclinado hacia adelante, formando un pseudo wedge design. Bien, los parachoques estaban integrados en la carrocería y se incorporaban unos faldones muy característicos de este modelo. Las ópticas delanteras, a diferencia de las generaciones anteriores, estaban detrás de una cubierta y los pilotos traseros tenían una forma cuadrada que delimitaban perfectamente el maletero. En general era un diseño más moderno que mejoraba además la aerodinámica, que no era nada buena en las dos generaciones anteriores. Y además otra cosa que gustó mucho en la presentación fue la arquitectura de 4 puertas, mucho más versátil, quizá menos estética, pero en definitiva mucho más cómoda y práctica que las anteriores generaciones. Si nos vamos al interior, teníamos un nuevo salpicadero mucho más moderno, con unos ajustes muy superiores a los de la generación anterior, mucho más distanciado de las berlinas más generalistas. Tenía gran suavidad en el acabado y con formas ciertamente redondeadas y mucho más orgánicas que daban mayor sensación de lujo y de comodidad.
tenía una consola central orientada hacia el conductor y un acabado con una presentación muy minimalista y agradable a la vista. Si miramos contras en cuanto al diseño, destacaban sobre todo la falta de espacio, ya que la cota de confort, es decir, la distancia desde el pedal de freno hasta el respaldo, solo había mejorado en 3,8 centímetros con respecto a la generación anterior, por lo que el coche seguía adoleciendo de falta de espacio. Era algo que los ingenieros de BMW no eran capaces a subsanar. La cosa es que el coche había crecido en longitud total, pero no había crecido en batalla ni había mejorado su cota de habitabilidad. ¿Qué faltaba entonces? ¿Dónde se iba esa longitud? Pues bien, esa longitud se iba sobre todo a los voladizos para albergar las medidas de seguridad pasiva, que cada vez iban siendo más necesarias debido a que los tiempos avanzaban y la tecnología mejoraba. Bien, más críticas en cuanto al diseño, pues destacar sobre todo la rudeza de los paragolpes y de los faldones pintados en negro, pero esto no era algo preocupante ya que se solucionó en posteriores restyling. Pero bien, esto es todo en cuanto al diseño. ¿Nos vamos a la técnica? Si nos vamos a la técnica, como os dije hace un segundo, empezaré a hablar del sistema de frenado, ya que aquí se hacía una diferencia de clases. Los modelos de 4 cilindros tenían frenos de disco delante y tambor detrás. En cambio, los modelos de 6 cilindros tenían frenos de disco delante y frenos de disco detrás, con ABS de serie y con posteriormente por fin la dirección asistida de serie. A nivel de suspensiones teníamos suspensión McPherson delantera y por fin otra vez suspensión multibrazo en el eje trasero. Recordad que antes eran de brazos tirados. Bien, en cuanto a las motorizaciones, teníamos motores que iban, dejadme que lo mire, desde los 1600 hasta los 3200 centímetros cúbicos con 4 y 6 cilindros, y potencias que variaban desde la versión más pobre de 90 caballos hasta la versión más potente, la KDM, con 321. En cuanto a par, teníamos una gama desde los 141 Nm hasta los 350, por supuesto, en variantes gasolina y diésel. En cuanto a la transmisión, pues teníamos cajas manuales de 5 y 6 velocidades, cajas automáticas de 4, 5 y 6 velocidades. Bien, y básicamente esta es la técnica de la berlina de 4 puertas, pero 2 años después de la presentación, en 1992, se presentó una versión coupé con una estética muy similar a la berlina de 4 puertas, pero una dudable habitabilidad en las plazas traseras. Mejoraba en cuanto a estética, pero empeoraba en confort. Un coche más aspiracional, sin duda. A finales del 93 apareció la versión M3, de la que la técnica la explicaré al final en el taller. Bien, y en ese mismo año aparecen las versiones descapotables, las versiones Cabrio. En el 94 veremos la versión familiar, las variantes Touring, y en ese mismo año aparece la primera versión Compact, la que sería posteriormente la predecesora de la serie 1 de BMW. En el 95 veríamos ya el primer restyling con levísimas actualizaciones estéticas, y en el 96 veríamos como el M3 recibe un nuevo bloque de 3,2 litros. Bien, esto es todo lo que os tenía que contar sobre el E36. ¿Qué os parece si nos vamos abajo y profundizamos un poco más en la técnica del M3, la versión más potente? Bien, pero ahora, si os parece, vamos a hablar de la técnica del modelo más potente de BMW, el M3, pero el M3 con el motor de 1996, el bloque de 3,2 litros, de 6 cilindros en línea, 24 válvulas, inyección multipunto, con una potencia máxima de 321 caballos a 7400 revoluciones por minuto, 350 Nm a 3250 y unos ratios de 100 caballos por litro y 109 Nm por litro. Era un motor de carrera larga que ya sabéis que mejora la relación de compresión, por lo cual mejora el par, pero empeora ligeramente la velocidad con la que el motor quiere subir de revoluciones, ya que el pistón tiene que hacer un recorrido mayor. Pero bueno, era algo que se subsanó fácilmente. Tenía una relación peso-potencia de 5 kg por litro y suspensiones McPherson tanto delante como detrás. Frenos de disco ventilados tanto delante como detrás, y en cuanto a prestaciones estaba limitado a 250 km por hora, pasaba de 0 a 100 en 5,7 segundos, 0 a 200 en 21,6 y el 80 a 120 lo paraba en 3,4 segundos.
os diré que daba una vuelta a Nürburgring en 8,22 segundos. Pero bien, no me voy a quedar aquí. Os diré que del BMW E36 en todas las variantes posibles se vendieron la friolera de 2.519.958 coches. Ahora pasamos a hablar del BMW E46, un coche que dio su inicio de comercialización en 1998 como recompensa a un desarrollo que se había lastrado más de 5 años bajo el mando del diseñador Chris Bengel. Bien, a la hora del diseño las premisas eran muy similares a las de cualquier otra generación del Serie 3 y era crear una berlina con marcado aire premium y sus principales requisitos eran mejorar la habitabilidad, el espacio de maletero, la calidad general del producto y por último perfeccionar los sistemas de seguridad pasiva, ya que el BMW E36 tenía, y no lo digo yo, lo dice Euro NCAP, la misma seguridad que un SEAT 600, ahí es nada. Pero bien, en cuanto comenzaron las pruebas con prototipos en 1996 con prototipos camuflados por las vías públicas del E46, el proyecto tuvo varias fases en las que casi se cae, sobre todo por temas económicos, pero además se crearon problemas por temas de ecología, ya que el coche tenía que pasar la normativa Euro 2 y por aquel entonces los motores no eran suficientemente ecológicos. Pero curiosamente el problema no se atajó trabajando en los motores, sino que se atajó trabajando en la aerodinámica y el peso general del conjunto, lo que le hacía consumir menos y ser más ecológico, además de mucho más dinámico. Así, una vez superados todos estos problemas, el modelo fue lanzado al gran público en 1998 en el Salón del Automóvil de Ginebra. ¿Qué os parece si ahora hablamos un poco del diseño? Y es que teníamos una berlina que medía poco menos de 4 metros y medio, con gran fluidez en sus líneas. Y es que prácticamente si miramos al frontal veíamos BMW por todos lados, la parrilla, los faros, todo muy horizontal. El lateral era distinto, era un E39 en miniatura y era lo que en verdad habían buscado los diseñadores de BMW, aunque aún así, a pesar de la horizontalidad general del conjunto y la línea de las puertas, los pilares, los ángulos de los pilares daban líneas más de coupé que era lo que por aquel entonces buscaba el público al que se le dirigía el Serie 3. La parte trasera tenía un pequeño alerón y ópticas renovadas, lo que le permitía dar una mayor sensación de anchura, aunque tenía una anchura más bien discreta de 1,73 m. El interior, pues el interior se caracterizaba por la presentación de nuevas tecnologías como el navegador para las versiones más potentes, la radio y la mejora de los acabados para dar un aire muchísimo más moderno. Pero ahora, ¿qué os parece si comenzamos a hablar ligeramente de la técnica? Pues bien, os diré que el chasis era totalmente nuevo, debido a la variación de sus colas principalmente. Esta renovación del chasis traía un aumento de rigidez del 70% y un aumento del 80% en la absorción de energía en los impactos. El modelo contaba con suspensión delantera McPherson y suspensión trasera multibrazo, ambas con menor masa, lo que reducía la masa no suspendida, que era perfecto para el comportamiento dinámico del producto. Bien, en cuanto a las motorizaciones, en el momento de su lanzamiento se presentaron 5, todas de gasolina, 2 de 4 cilindros de 105 y 118 caballos y 3 con motor de 6 litros de potencias que iban entre los 150 y los 193 caballos. Posteriormente conoceríamos una versión diésel con una potencia de 136 caballos. En 1999 aparecieron dos motorizaciones nuevas para cubrir ambos extremos de la gama. Así veríamos un motor de 105 caballos y otro de 6 cilindros de 184. Importante también fue la aparición más adelante de la versión Coupe, que recibía una C en su denominación, y una versión Touring. Además, en el primer año del cambio de milenio descubriríamos una versión Cabrio y nuevas motorizaciones con potencias que iban desde los 70 hasta los 231 caballos. Y además vimos nuevas versiones con tracción integral. Así, una vez que toda la gama del Serie 3 estaba asentada, BMW irrumpió en el mercado con la berlina que todos estábamos deseando,
el M3, del que os hablaré más adelante. Y seguían apareciendo modelos. Después de esto veríamos también en el 2000 una nueva versión compact con faros independientes en la parte delantera y pilotos mucho más verticales en la parte trasera. En la versión compact veríamos nuevas motorizaciones para toda la gama y numerosos restylings, pero la verdad que no me voy a enrollar más en esto. Os dejo enlaces con historias en el del Serie 3 en la descripción, y ahora, sin enrollarme más, pasaré a hablar del M3 E46. Vamos al taller. Bien, ahora, si os parece, una vez que hemos repasado en su totalidad el BMW E46, hablar de su versión más potente, del M3 E46. Bien, era un coche para nada discreto. Teníamos las branquias, los faldones, las aletas ensanchadas, unas enormes llantas de 19 pulgadas, capó de aluminio, características que daban a entender que estábamos ante un coche muy potente y muy deportivo. Incluso si hablamos de aerodinámica no era nada malo, ya que teníamos un CX de 0,33, perfecto para poder llegar a velocidades puntas muy altas. Bien, en cuanto al motor, teníamos un maravilloso bloque de 3.250 centímetros cúbicos que desarrollaba 342 caballos a 7.000 revoluciones por minuto. Pero no solo eso, si seguíamos un poco más en el cuenta vueltas, a 8.000 revoluciones por minuto el pistón se llegaba a mover a la friolera de 20 metros por segundo, cifras que sin duda algún otro PEF Fórmula 1 envidiaría. Con esto aún teníamos una relación de compresión de 11,5 a 1 y, para más alegrías, contábamos con el sistema de distribución variable Vanos, lo que le confería además que el par motor se pudiera dar en su cifra máxima 365 Nm a casi 5.000 revoluciones por minuto. Debido a que se había aligerado el coche en general, no llegaba a los 1.600 kilos, algo que era genial para la aceleración, que le permitía pasar de 0 a 100 en poco más de 5 segundos. Contábamos, a diferencia de las otras generaciones donde teníamos un diferencial de deslizamiento limitado, aquí teníamos un diferencial autoblocante de tipo Torsen. Teníamos además unos enormes frenos de disco ventilados que llevaban el coche de 100 a parado en 35 metros, cifras absolutamente envidiables. En cuanto a las suspensiones, fácil, McPherson delantera y paralelogramo deformable, es decir, multibrazo detrás. En cuanto a la transmisión, contábamos con una caja SMG2 con 6 programas de funcionamiento distintos. En el modo de funcionamiento más rápido, el cambio se realizaba en 80 milisegundos. Para acabar con la gama de M3, teníamos además la versión Cabrio y la versión CSL destinada a circuitos, una versión muy cotizada actualmente. Pues bien, seguimos con la serie 3 de BMW y seguimos con la quinta generación, la quinta carrocería, el E90. Bien, el E90 comenzará su fase de diseño en 2002 y con la aplicación de nuevas tecnologías ya podríamos verla. Los primeros prototipos camuflados en 2003, a finales de 2003. La presentación oficial llegaría en el Salón de Ginebra de 2005. Si hablamos de diseño y estética, aunque esta es la versión Touring, el E90 presentaba una evolución en sus líneas clásicas. Tenía una clara agresividad, pero sin sobrepasar, ya que tenía el principio de elegancia que la firma llevaba por bandera. El frontal destacaba por la pureza de sus líneas. Contábamos aquí con esta hendidura en la línea del paragolpes que daba continuidad a la línea del capó. Destacaban además estos cromados por encima de la parrilla y, en definitiva, era un frontal que marcaba el concepto general de la estética del coche. Agresividad, pero dejando la elegancia siempre por bandera. El lateral era una simple continuación del frontal y una unión con la parte trasera. Teníamos básicamente una línea de tensión que se recorría el coche de delante hacia atrás, y no teníamos líneas excesivas como en los utilitarios modernos, que nos sale una línea aquí, acaba ahí, sale otra allí y muere en el medio sin ningún sentido, sino que aquí todo tenía un sentido y era sumamente elegante. Ahora vámonos a las traseras. La trasera, pues bien, como os dije antes, tenemos por aquí esta línea de tensión que parece morir antes justo de llegar al faro, y tenemos dos pilotos traseros de gran tamaño que hacían redondear toda la trasera para dar así un conjunto bastante bien realizado
aquí tenemos dos salidas de escape reales, como debe ser para un motor de 6 cilindros, y en definitiva es un coche perfectamente realizado a nivel estético, por lo menos a mi juicio, aunque ya sabéis que el tema de la estética es algo que me parece muy subjetivo, así que dejémoslo en el aire. El interior tenía un diseño sobrio pero a la vez elegante, con un salpicadero sumamente horizontal, con el cuadro de instrumentos, como era lógico para la época, analógico, y con una pantalla que tenía el sistema de infoentretenimiento que está bastante bien ejecutado. Además destaca que teníamos la primera consola central no orientada hacia el conductor de toda la serie 3. Ahora vamos con la técnica, y simplemente al principio destacar que el bastidor era una mezcla de aceros ligeros con aceros de alta resistencia que mejoraban una mayor resistencia a la torsión. Era un chasis mucho más rígido, pero con la mezcla de aceros ligeros permitiría reducir mucho su peso para mejorar el comportamiento dinámico en curva. Además tenemos que los motores, sobre todo los grandes de 6 cilindros en línea, se encontraban retrasados bastante cerca del eje delantero o incluso por detrás para mejorar el momento polar de inercia, es decir, la capacidad de cambiar de dirección del coche. En cuanto a las suspensiones, detrás de estas llantas de 17 pulgadas y estos frenos de disco ventilados, tenemos una suspensión McPherson. Detrás tenemos una suspensión de paralelogramo deformable o multibrazo, que hacían que en el conjunto este modelo fuera la referencia dinámica del segmento, debido a su excelente comportamiento. Motorizaciones, pues bien, como en toda la gama de BMW teníamos una excelente variación de motores. Partíamos en cuanto a gasolina de los 150 caballos del 320i y llegábamos a los 258 del 330i, esto en gasolina. La oferta diésel al principio, en el momento de su lanzamiento, estuvo subsanada por una versión de 163 caballos del 320d. Pocos meses después del lanzamiento de la berlina, conoceríamos unas nuevas carrocerías, en este caso la carrocería Touring, y nuevos modelos, el 318i de gasolina, la versión más básica, y el 330d, esta que tenemos aquí, con el motor de 6 cilindros en línea y 231 caballos. Además conoceríamos modelos con tracción a las 4 ruedas, diferenciados del resto por una X después de su nombre. Además incluso pudimos ver modelos con el paquete M Sport, lo que le daba una elegante deportividad al conjunto del diseño. Pues bien, si seguimos avanzando en la historia, en 2006 veríamos una nueva variante del modelo, la E92, con una carrocería coupé, y además veríamos numerosas variaciones con el modelo de la berlina de la que deriva, el E90. Bien, en esta variante veríamos llegar motorizaciones con doble turbo y motorizaciones de 3 litros y 306 caballos. En 2007 veríamos otra nueva carrocería más, la E93. Era una versión cabrio dotada de techo rígido partido en 3 partes. Como no podía ser de otra manera, esta carrocería vino con una sucesiva actualización de las mecánicas, pero que para no enrollarme, ya que ya llevaremos una media horita de vídeo, dejémoslo ahí. Posteriormente, en abril de 2007, veríamos la irrupción de lo que todos estábamos esperando, el BMW M3 E92 con la carrocería coupé, del que luego en el taller os explicaré un poco la técnica, pero solo os adelantaré que contaba con un maravilloso motor V8. En el año 2008 veríamos un restyling que afectaría a las carrocerías berlina y familiar. Posteriormente, en 2012 veríamos un restyling que afectaba a las carrocerías coupé y cabrio. Ahora, si os parece, vamos a dejar este maravilloso 330d con carrocería Touring y vamos a irnos al taller a hablar un poco del diseño y de la técnica del M3. Bien, pues ahora para acabar vamos a hablar de la técnica del BMW M3 E90. Bien, era un modelo que se presentaba en 3 carrocerías distintas, en carrocería sedán, coupé y cabrio, y estéticamente se diferenciaba de sus modelos de gama no deportivos por su capó de aluminio, grandes entradas de aire, para la refrigeración, branquias para evacuar el aire caliente del motor, pasos de rueda bombados, llantas de 18 pulgadas, spoiler trasero y 4 marcadísimas, remarco ese, marcadísimas salidas de escape. En cuanto a la técnica, pues empezamos a hablar de las motorizaciones, ya que teníamos un maravilloso motor V8 de 4 litros y 420 caballos a agarraros
8.300 revoluciones por minuto, súper arriba en el cuentavueltas, con un par máximo de 400 Nm a casi 4.000 revoluciones por minuto. Fijaos la enorme zona utilizable entre las 4.000 y las 8.300 revoluciones por minuto que tenía este motor. Y es que, como no podía ser de otra manera, este motor se encuentra en posición delantera longitudinal, como cualquier buen BMW. Tenía culata y bloque de aluminio y era un motor súper cuadrado, lo que le permitía subir tanto y tan rápido de revoluciones. Aún así, a pesar de tener este motor súper cuadrado, teníamos una relación de compresión de 12:1. La distribución era un sistema de distribución variable con el sistema Vanos y tenía el doble árbol de levas en cabeza. Como curiosidad, teníamos una mariposa por cilindro, es decir, 8 mariposas en total. Pero ahora me gustaría hacer un stop y preguntarnos por qué esta anomalía histórica en cuanto a los motores de BMW, es decir, por qué ahora de repente nos montan un V8. Y es que la respuesta era simple: BMW quería poner al M3 en la mesa de los mayores para competir con Mercedes y con Audi, de los que entonces en las berlinas deportivas se quedaba un poquito por detrás. Así, previamente se disponía del motor S54, un motor de 6 cilindros al que iba a ser muy costoso elevarle la potencia por encima de los 400 caballos. Además de aquella, los ingenieros de BMW eran demasiado puristas y pasaban de ponerles a un motor de su serie M un turbocompresor. Así que lejos del turbo. Por tanto, ¿qué decidieron hacer los ingenieros de BMW? Coger el motor V10 del M5 y quitarle 2 cilindros, así de fácil, y se consiguió el motor V8 que por aquel entonces montaba el M3 E90. Del resto, en cuanto a la técnica, pues poco más os puedo hablar. Teníamos una caja de cambios manual o automática de doble embrague de KG, y en cuanto al chasis teníamos suspensión delantera de tipo McPherson y suspensión trasera de brazo deformable. Y bien, hasta aquí todo lo que tenía que contar del M3 E90. Ahora vamos con la voz en off. Y bien, aquí vuelve la voz en off, es decir, yo, pero en vez de mirar a la cámara, estoy mirando al ordenador y enfrente de un micrófono. Bien, os quería decir que hasta aquí este vídeo sobre la serie 3. Y me diréis: Nacho, todavía te quedan 2 generaciones. Te queda hablar del F30 y del G20. Pero bien, estas 2 generaciones hay 1001 pruebas en todo YouTube, 1000 pruebas de conducción, 1000 pruebas de la técnica, de la estética y demás. Y yo creo que poco podría aportar si no tengo ni el coche delante y por supuesto no lo puedo conducir. Así que espero que os haya gustado el vídeo hasta este coche, hasta el L90. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Y solo me queda deciros que hasta el próximo vídeo. Cuidaros mucho.